Primero que todo quiero agradecer la invitación a Mario, a Rodolfo, a Verónica, a Paula por haber aceptado comentar y bueno, veo muchas caras nuevas que vinieron a escuchar el trabajo. Bueno, voy a tratar de puntear un poco lo que quise plasmar en este texto, que es un texto que de alguna manera intenta, no digo resumir, pero un poco plasmar un recorrido que comenzó con mi tesis de doctorado, en el cual trabajé la cuestión de la corporalidad y la puesta en diálogo entre la historia del vestir y la historia de las sexualidades. En este caso, un poco el disparador es repensar estos tópicos a partir de el surgimiento de esta tendencia que se llama, que es muy actual de los últimos años, la moda agender o moda sin género, moda neutra. Bueno, va a tener como distintas acepciones, pero básicamente es una propuesta que intenta desdibujar los límites binarios de lo femenino y lo masculino en el vestir. Y de alguna manera reactualiza una categoría que es muy constitutiva del diseño moderno, que es la cuestión, la problemática de la neutralidad y de la neutralidad, digamos, la pretensión de universalidad de las formas, en este caso llevado a la vestimenta. Bueno, y aparece la pregunta por el cuerpo. En el texto, digamos, para una cuestión expositiva, lo dividí en tres momentos, tres ejes. Uno, el siglo XIX, haciendo hincapié en lo que algunos historiadores de la moda llaman la gran renuncia y ciertas cuestiones del campo científico positivista. El otro momento, inicios del siglo XX, haciendo hincapié en el movimiento moderno y en la impronta de Chanel. Y por último, el nuevo milenio, siglo XXI, con esta idea de los géneros fluidos y el movimiento agender. Bueno, obviamente voy a tratar de hacer un cruce entre estos periodos desde una perspectiva de género. Bueno, a grandes rasgos esta propuesta de poner en diálogo la historia de las sexualidades que plantea Foucault con la historia de la vestimenta nos lleva a ver cómo en el siglo XIX en particular, sobre todo, se plasmó en el vestir este sistema binario como opuesto, excluyente, complementario. Pero bueno, hay un momento histórico que es el que marca Foucault con la conformación del dispositivo de la sexualidad. Si bien Foucault jamás habló de género y mucho menos de indumentaria, se puede ver ciertos patrones o ciertas continuidades a partir de este momento en el cual la vestimenta, además de ser un símbolo de distinción de clase social, pasa de alguna manera a connotar identidades sexuales, ¿no? Entonces, en el contexto en que surge el traje burgués, también como un atributo de masculinidad. Bueno, básicamente la organización de esta modernidad industrial. Dentro de todo este panorama histórico, bueno, la construcción, o lo que las teorías de género van a llamar la ideología de las esferas separadas, que también coincide con esta, digamos, organización de la modernidad industrial, donde se divide artificialmente la idea de que hay espacios públicos y espacios privados y que hay una asignación genérica para cada espacio, ¿no? Lo público relacionado con el poder, la racionalidad, obviamente la masculinidad, y lo privado como atributo más ligado a lo doméstico, a lo femenino. Bueno, eso va a tener un impacto en la conformación de las identidades, pero son categorías que se van a solidificar o sostener con los discursos científicos de la época, que van a marcar la idea de que una objetividad es posible, o sea, esta división entre lo público y lo privado es objetivamente visible y objetivamente también se justifica con argumentos científicos
que la inferioridad corporal femenina va a estar ligada también a una inferioridad, si se quiere, intelectual, bueno, y todo estos discursos que llamamos el virtuosismo femenino y la fragilidad de la mujer y esta necesidad de ser un sujeto más débil, la necesidad de protección. Bueno, son todos discursos que tienen un origen y un afianzamiento en el siglo XIX. En particular, la moda se va a amalgamar muy fácilmente dentro de este panorama, porque bueno, justamente la moda va a ser vista como un ámbito privado que tiene que ver con la corporalidad, con la vestimenta, con lo femenino, los discursos sobre la coquetería femenina en oposición a la racionalidad masculina, todas las actividades que tienen que ver con que hacen a la moda, desde coser, bordar, van a ser vistos también como atributos morales de una buena feminidad, de una buena ama de casa, una buena esposa. Bueno, y digamos, todo este panorama va a terminar consolidando no solo un ideal de feminidad, sino también va a ubicar en un lugar bastante particular a la moda en relación al resto de las disciplinas proyectuales. Por eso en el trabajo el segundo eje en que enfatizo es el movimiento moderno, y básicamente lo que quiero resaltar es que independientemente de toda la renovación estética y todo lo que aportó al campo del arte y en la conformación del campo del diseño, bueno, desde el presente hay algunas categorías que se siguen manteniendo y que sería interesante quizás empezar a repensarlas o por lo menos a discutirlas en términos desde una perspectiva de género. Básicamente parte de este afianzamiento de la modernidad industrial está ligado al movimiento moderno, pero en este caso lo que yo quiero resaltar es esta idea de la forma pura, la forma universal, estas formas geometrales en oposición a, ese estilismo en oposición al ornamento, ¿no? Y el manifiesto de Luz, por ejemplo, esta idea de que el ornamento es delito y lo ponen en diálogo con los discursos que había sobre la moda y de alguna manera también tiene que ver con esta caracterización negativa de la moda en relación al ornamento, al exceso de gasto, a lo banal. Bueno, todos estos discursos obviamente se van a ver consagrados en los aportes de la Bauhaus, en esta idea de la buena forma y el buen diseño. Desde ya no es ninguna crítica a la Bauhaus para nada, pero sí en los últimos años se están recuperando relatos de, por ejemplo, las mujeres que participaron en la Bauhaus, tanto como profesoras, como estudiantes, como maestras. Hay todo un revisionismo en relación al lugar de las mujeres dentro del campo proyectual. En ese momento de consolidación del diseño moderno, bueno, la moda va a quedar en un lugar bastante raro y hasta el día de hoy, ¿no? Esta tensión de si la moda es arte, si la moda es diseño, son discusiones que de alguna manera fueron dejando por detrás del resto de los diseños. Sin embargo, en ese momento también las vanguardias estéticas de alguna manera mostraron que la moda hacía diseño, ¿no? Bueno, se pueden mencionar algunos casos específicos, pero lo que quería resaltar en relación al campo de los géneros en este trabajo fue la impronta de Paul Poiret, por ejemplo, que de alguna manera saca el corset, quita el corset del vestuario femenino y empieza a trasladar esta idea del funcionalismo también al vestir, la idea de la simpleza en las formas como sinónimo de elegancia. Los diálogos con el campo del arte van a ser permanentes, pero en este caso lo que quería resaltar era la figura de Chanel, porque me parece que es la que de alguna forma expresa o la que lleva
ciertos discursos de la arquitectura moderna al campo del vestido. Bueno, hay muchos debates al respecto, pero digamos, lo que me interesa resaltar es esta cuestión de el traslado de las siluetas entendidas en ese momento como masculinas a las siluetas femeninas en nombre de la comodidad, de la simpleza, y este va a ser el primer momento, uno de los primeros donde se lo marca como la primera vez que aparece un diseño unisex, ¿no? Donde, y esta idea del unisex trasladando las formas masculinas a la silueta femenina, la adaptación del traje burgués al cuerpo femenino. Bueno, estos son, digamos, algunos de los diseños más emblemáticos de Chanel, donde conceptualmente está esta idea de la forma universal. Y esta cuestión del unisex, lo andrógino, va a ser algo que también se va a repetir durante el siglo XX. La mayoría de los grandes diseñadores en algún momento, digamos, los diseñadores más reconocidos, por mencionar algunos acá, pero hay muchos más también, en algún momento de sus carreras van a presentar colecciones que pretenden ser no binarias. Esta tendencia de alguna manera se consagra en los 90, como ejemplo la publicidad de Calvin Klein, porque incluso él diseña lanza un perfume que es tanto para, en ese momento, el perfume One, tanto para hombres como para mujeres, y obviamente esto va acompañado de de cambios sociales en relación a la identidad, al cuerpo. Digamos, los movimientos LGTBI van avanzando en sus demandas y en la obtención de sus derechos. Bueno, y en el trabajo lo que intenté hacer es este cruce de estos periodos con la perspectiva de género. Básicamente menciono, para que se entienda el recorrido de las distintas olas feministas, lo que buscaban y algunas de sus conquistas, pero donde más me interesa hacer hincapié es en la tercera ola, donde gracias a los aportes del postestructuralismo hay una ruptura en el modo no solo de pensar la realidad, sino que va a ser fundamental la cuestión de cómo se piensa el lenguaje, ¿no? Y en este sentido, un poco ciertas categorías van a ser fundamentales para también pensar el diseño como un discurso, como un lenguaje. Y en los últimos años, ya se está hablando de que estamos viviendo la cuarta ola feminista, en la cual, digamos, se incorporan muchísimos de los designios de las conquistas de esta tercera ola en relación a los modos de representación y de cómo construimos la realidad a partir del lenguaje, pero ya en esta cuarta ola tiene que ver con un cuestionamiento del patriarcado y de la violencia machista a nivel global, pero también la cuestión de los micromachismos, ¿no? O sea, esos machismos que aparecen en la vida cotidiana muchas veces, y que, también es un momento muy particular donde estamos asistiendo a que hay grandes denuncias, agrupaciones que movimiento Ni Una Menos, la cuestión de los pañuelos verdes. Hay toda una efervescencia y una discusión en relación al patriarcado y a la cuestión de las identidades. De alguna manera, cuando los estudios de género, los debates feministas se consolidan en el campo de los estudios de género como un campo autónomo, permiten que esas preguntas lleguen a espacios que antes no eran pensados desde una perspectiva de género, como por ejemplo el arte, la arquitectura, y también va a llegar al diseño. En ese sentido, en relación a otros campos de conocimiento, es bastante nuevo preguntarnos por la perspectiva de género, interpelar al diseño desde una perspectiva de género. Yo acá menciono las autoras que son las pioneras, Astrid, Buffett, Kirkham, que en un punto parte de sus trabajos tienen mucho de la primera ola, ¿no? Lo primero que tratan de marcar es que tanto la arquitectura como el diseño son campos que están generizados, denuncian la invisibilidad histórica tanto de las arquitectas en primer lugar, de las diseñadoras, y van a hacer en otro nivel una crítica muy fuerte al movimiento moderno en términos ideológicos, ¿no? O sea, cuál es el legado
del movimiento moderno, y sobre todo van a interpelar, tomando aportes del postestructuralismo, qué es esto de la retórica de la neutralidad, ¿no? O sea, que es posible una forma neutral, así como debatimos que no hay lenguaje neutral posible. Bueno, van a llevar esta discusión a la cuestión de las formas. También van a cuestionar el canon, la cuestión de la universalidad, qué identidades se dejan afuera a partir, o sea, el sesgo europeo, europeísta, masculino de este canon, y pero lo que a mí me interesa de todo este panorama crítico es esa asociación tácita que hay de lo neutro con lo masculino, ¿no? Que ya son debates que se venían dando obviamente en el lenguaje, cuando hasta hace unos años estábamos discutiendo el todos y todas, ahora estamos con el todo, ¿no? Como esta cuestión de que el falso neutro, ¿no? O sea, una investigadora portuguesa que se llama Barreno, bueno, habla y también que analiza el diseño desde este punto de vista, habla, digamos, del abuso del masculino como el significante universal de la especie humana, y bueno, y eso va a ser lo que también van a trabajar desde el punto de vista ideológico los estudios de género, y ahora lo están llevando al diseño. Bueno, yo al comienzo del trabajo decía que lo agender surge en un contexto muy particular, que es de esta efervescencia que ya la están denominando la cuarta ola feminista, donde hay cambios culturales que son muy potentes, que se están repensando las políticas del cuerpo, las políticas de la identidad, que hay una ampliación de derechos ciudadanos. Bueno, y aparece de nuevo esta idea de la neutralidad, y yo me pregunto si lo neutro puede ser amigo de lo diverso, ¿no? O sea, es un poco lo que me deja pensando. Estas son algunas de las imágenes de propuestas agender que tienen bastante pretensión vanguardista, y digamos, este devenir de un planteo de moda unisex, andrógino, genderless, agender, moda neutra. Ahora lo último es la moda fluida, a partir de una conceptualización de los géneros como los géneros fluidos. Y un poco mi intención con el trabajo era pensar las paradojas que se pueden suscitar en esta idea de neutralidad, si es que puede haber, si es posible cuerpos neutros. Yo diría que no, pero la literatura sociológica justamente lo que demuestra es que el cuerpo es una construcción social. Si es posible pensar en la ausencia de género, también son preguntas como muy fuertes y incontestables en un punto, pero que me parece que es interesante debatirlas. Y un poco esto, ¿no? Bueno, si lo diverso, o sea, en un escenario de efervescencia de la diversidad, ¿qué implica esta propuesta de lo neutro? Bueno, acá algunos ejemplos, ¿no? de digamos, la dificultad de llevar tipologías entendidas históricamente como femeninas al vestuario, a la propuesta, digamos, de indumentaria masculina, y un poco acá nos retrotrae esta idea del siglo XIX, la neutralidad, o sea, en nombre de la neutralidad, históricamente ha sido mucho más fácil vestir a las mujeres con tipologías asociadas como masculinas, pero al revés es mucho más disruptivo, ¿no? Porque trastoca ciertas cuestiones morales de la sexualidad, del patriarcado. Estos ejemplos me parecen interesantes para pensar, bueno, acá algo se está intentando romper, ¿no? Pero bueno, hay un fondo negro, o se recurren a animales, o digamos, a ciertas formas que aflojan ese ideal de masculinidad que hoy está en crisis, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no. Bueno, y como reflexiones finales, un poco lo que quería era invitar a repensar estas cosas, cuáles son nuestros marcos de referencia sobre lo femenino y lo masculino, si es posible romperlos, cuáles son nuestros referentes visuales y los condicionamientos normativos que estos referentes visuales digamos, operan en los procesos de diseño. Y me parece que como la gran pregunta es, bueno, cómo representar, cómo diseñar la diversidad, cuando digamos, el campo social está dando tanta riqueza y tanto cambio. Bueno, cómo lo enunciamos, por ende, también cómo lo
lo diseñamos. Bueno, básicamente esa era la idea del texto. Gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por permitirme participar con estos comentarios para el trabajo de Laura. Quiero aclarar al auditorio que no soy una especialista en género, por lo demás. Sí trabajo en investigación desde la sociología y trabajo en temas relacionados con la industria de la moda, pero bueno, no soy especialista en género y desde ahí también vienen los comentarios. Me parece súper interesante el tema y me parece un desafío enorme, ¿no? Por eso saludo que Laura se haya animado a trabajar alrededor de estos ejes temáticos que bueno, no siempre, digamos, uno cuenta con todos los elementos a mano como para construir, digamos, un dispositivo potente que permita, digamos, sin tener estas grandes ambiciones de hacer grandes textos que expliquen todo, digamos, poder construir investigaciones sobre estos temas que son como transdisciplinares en un punto, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de diseño, estamos hablando de género, de feminismo, de un montón de cuestiones que aparecen en el texto y que a mí me parece que son súper interesantes como tomarlos como clave de lectura, un punto. Entonces yo estaba pensando más como en la construcción del texto, animarse, digamos, un poco a trabajar en sintonía con el lector. El lector va a ser un súper conocedor del tema o va a ser alguien que tal vez está acercando por primera vez a esta materia. Yo creo que tendrías que animarte con mucho más énfasis a poner en discusión pequeños estados de la cuestión que hay en torno a cada uno de los ejes, no digo haciendo un raconto, pero sí, digamos, jugando más con las referencias que permitan poner en diálogo tu trabajo y digamos que se luzca más tu trabajo de investigación teórica o digamos de investigación conceptual que se nota, digamos, pero que está como tácito. Jugar más con eso. Y después me parecía que tal vez era necesario precisar algunas cosas en torno a los nodos conceptuales que están presentes en el trabajo, ¿no? Muy simplemente, pero digamos, precisarlo como para ir facilitándole la tarea al lector, nada más que como estrategia, digamos, de expositiva y nada más. ¿Cómo estás pensando esto de la moda? Si es una dinámica de cambio en términos generales, cómo juega la industria que la sostiene en relación con eso, una industria que además es una industria feminizada desde que digamos, que eso sigue siendo así, digamos, como el patrón que sostiene la industria es no sé, dirían un 85% femenino y después, bueno, jugamos con las otras cosas que vienen alrededor. Y lo mismo para la idea de lo neutro. Cuando vos planteabas estos distintos momentos, intuitivamente a mí, digamos, como lector, no digo que necesariamente haya sido tu intención como autora, pero me parecía que lo neutro tenía como un concepto ambivalente, en el sentido de que en el momento de la gran renuncia tal vez esto de lo neutro remitía a lo sobrio, a lo que no tiene brillo, sin estridencias, porque esta idea de el hombre, el varón, ¿no? Varón, hombre, ciudadano, hombre público, que digamos, sí, digamos, es el que porta, digamos, la vida pública, la mujer separada al mundo privado, la mujer con corsetes en ese momento, pero que el corset también la separa del mundo de los hombres, pero también del mundo de las mujeres que trabajan y que no pueden hacer esfuerzo y que por ende no pueden usar corset, o se ponían el corset cuando salían del trabajo físico, digo. En un segundo momento, esta idea del movimiento moderno y lo neutro asociado más al tema de la forma, de la simplicidad y la pureza de la forma, digamos, si venía por ahí. Y en el último
apartado si lo neutro sería algo como entre lo masculino y lo femenino. Eran, digamos, ideas o conceptos que todo el tiempo me aparecían y que me parece que habría que explotar esas tensiones. Habría como que, darles un poquito más de cuerpo y enriquecer más la discusión sobre esa, digamos, ambivalencia del término. Por otra parte, digamos, la moda también como dinámica de cambio, como dinámica de consumo o como dinámica de una industria, también es como que se va haciendo cada vez más compleja, ¿no? Si en un inicio era tal vez la moda se pensaba como una distinción entre clases que se distinguen a través del vestido, después tenés clase más género, después tenés clase más género más etapa vital, entonces empezás a tener mucho más precisa la distinción entre niños, adolescentes, adultos, etc. Y hoy en día tenés clase más género más etapa vital más estilo de vida. Y entonces un poco la pregunta que me aparecía es si hay realmente una dilución de esto de los géneros o es que la industria está mirando un segmento de consumo, ¿no? Que es algo que también está presente en la literatura que discute estos temas y que obviamente vos las tenés ahí al alcance de la mano, meterlas también como referencias y hacer jugar un poco más los argumentos con todos esos planteos que sobrevuelan la problemática que vos estás trabajando, ¿no? Y en ese sentido, pero eso ya como por interés personal, ¿no? Me gustaría como dimensionar o que estuviera un poquito más dimensionado el alcance de este agender que aparece muy fuertemente al principio en el planteo, pero que después en el apartado lo vi como, bueno, quiero más, quiero leer más sobre esto. Y entonces tal vez cuando hablas de estas colecciones de las marcas masivas, bueno, ¿qué alcance tuvieron? ¿Qué impacto tuvo en la crítica de moda? No sé, como darle, si los movimientos feministas salieron a decir H&M, sos malo porque jugás con esto y nuestros sentimientos, no sé. ¿Qué pasa con eso, digamos? Y le daría mucha mayor relevancia a ese último apartado, digamos. Vería cómo estructurar ese último apartado con el apartado de las olas feministas, que a veces me parecía como que me llevaba a otro tipo de argumento y digamos, no me resultó tan fluida la lectura. Dicho eso, me encanta el trabajo, digo, de nuevo, me parece súper interesante y además como desafío, es como que están muy bueno ponerse a trabajar en estas cosas. Sí, digamos, me parece que se podría nutrir con más debates que están ahí, qué sé yo, en esto del corset, bueno, está Veblen con la teoría de la clase ociosa, qué pasa con eso, los trabajos de Angela McRobbie sobre feminismo y moda, bueno, todas esas cosas que vos las tenés ahí dando vueltas, como ponerlas a jugar y poner en valor el último apartado, que además es la propuesta del resumen. Y más allá del resumen, tal vez iniciar con un planteo como de estructura, la estructura argumental, como para que uno no se pierda tanto después. Pero no es que me resulte imposible, pero sí pequeños detalles que me parece que potenciarían mucho más, digamos, la propuesta del trabajo. Bueno, hasta ahí. Bueno, mi comentario va a ser breve. Me parece que es un texto sumamente interesante y me gustaría como también dar espacio para que el público interactúe. Me parece también que es un material bastante novedoso en la facultad y en ese sentido se celebra enormemente. También por el desafío que implica la articulación de un sinnúmero de miradas de distintas disciplinas y perspectivas y el esfuerzo de articulación a la hora de pensar, digamos, el espacio de las disciplinas proyectuales, ¿no? Me parece que eso es un esfuerzo que el texto lo hace jugar. Creo que vos no lo podés decir porque no te podés autolegitimar, pero de afuera uno puede decir que ahí es evidente el esfuerzo que existe en el sentido de
no sumar, sino justamente construir un objeto novedoso que tiene que ver con el hecho de pensar, digamos, la producción, digamos, del diseño a la luz de la perspectiva de género en términos de investigación. Y en ese sentido a mí me parece que, como ya estoy grande, me acuerdo, digamos, que cuando nos conocimos con Laura hace muchos años atrás, ella no está grande, yo estoy grande, que creo que fue para el año 2004-2005, cuando me propuso que la acompañara en su primera beca tipo 1 con ISET. El primer tema que ella trajo de una manera así en borrador, que después devino otro tema, era la cuestión de la indumentaria, digamos, de las travestis, digamos, y cómo eso desafiaba los patrones heteronormativos. O sea que ya había una cuestión de pensar, digamos, el componente político de la indumentaria, o insurreccional de la indumentaria, o la cosa de lo subalterno en la indumentaria, y pensarla desde diseño, no se presentó por otro lado, sino desde esta facultad. Entonces, me parece que también el hecho de posicionar esto en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo le da un plus, porque ella está de este lado, o sea, no es un objeto externo, una mirada de la ciencia social, sino que tiene que ver, digamos, con posicionarse en las disciplinas proyectuales para incorporar una perspectiva que puede ser novedosa. Al trabajar con Laura, para mí fue más inteligible, mucho más inteligible el recorrer el texto, y me pareció redondito, te lo dije, o sea, me pareció un texto como que era lógico el subtítulo que seguía, ¿no? O sea, primero se planteaba, digamos, la problemática, después se hacía una historia de esto, se reponían perspectivas teóricas para cerrar con una serie de preguntas que son sumamente interesantes y que, bueno, habilitan otras investigaciones para que se las pueda responder. Y lo que me parece muy interesante en el planteo de Laura, digamos, yo conociendo la tesis de doctorado, donde ella trabajó, digamos, históricamente lo que fue la gran renuncia, y hay un elemento que no pusiste acá, pero que sí está en tu tesis, que me parece que es un componente clave, pero también nutre, digamos, gran parte del discurso del diseño, es el etos protestante, ¿no? O sea, la idea del renunciamiento y la austeridad de las formas como un componente, digamos, como un componente cultural fundamental, que también está generizado, digamos, eso, ¿no? O sea, hay una serie de factores que convergen en un planteo que tiene que ver con la buena forma, la forma despojada, digamos, una forma, digamos, que se pretende sin condimentos de clase, pero que, como vos bien señalás, es sin condimentos de clase, pero sí con componentes, digamos, de género fuertemente marcados, y que uno los puede ver desde aquí, no desde aquel momento. Esto lo hablamos, o sea, acusar de patriarcado sociedades que fueron absolutamente cruzadas por el patriarcado, digamos, chocolate por la noticia. El tema es ver qué pasa ahora con ese mismo planteo. Y lo que me parece muy interesante en tu planteo, hay dos puntos que me parecen que son fundamentales, porque realmente no están cerrados y son muy polémicos y muy productivos para pensar este espacio, que es el del diseño. El primero, vos lo decís así al pasar, y yo me quedaría en eso, o sea, tomaría una foto de eso, decís, de todas las disciplinas proyectuales, digamos, la que tiene esta dificultad, que en realidad es este grado de subversión, es diseño de indumentaria, porque está en juego el cuerpo, nada más y nada menos. Es la única donde está en juego el cuerpo. Entonces, el cuerpo también arrastra toda una historia que Foucault mediante tiene que ver desde historia de la sexualidad en adelante, y cruza todos los planteos del feminismo, del postestructuralismo y todo eso. Entonces, esto es también lo que explica en parte el rechazo que en tantas facultades, universidades y espacios institucionales produjo el diseño de indumentaria. También, que esto muchas veces ha sido señalado también por Andrea Salzman, digamos, por Griselda Flesler, digamos, por todas las colegas, por María Eugenia Giorgi, por Verónica Joly, por todas las colegas que vienen trabajando estas cuestiones, que hay algo acá que siempre se lo subestimó, hubo cargadas, hubo chistes, hubo bromas, porque claro, porque el cuerpo no podía ingresar en este espacio, porque ya venían con toda esa carga ideológica, o sea, es como medio que contamina, digamos, ¿no? Como que vira esto hacia un componente frívolo.
Y el otro punto que me parece muy interesante, que también lo decís al pasar y yo me detendría ahí, que tiene que ver con cómo las disciplinas proyectuales, pero no solo con esto, sino previamente, también aparecen cruzadas por el debate occidental moderno sobre lo universal y lo particular. O sea, ¿no? Lo universal, digamos, la idea de la universalidad, de la ciudadanía, y la idea de los particularismos que vienen a cuestionar la ciudadanía. La idea, digamos, de un género universal o un sin género universal, y la emergencia de diversidades, porque es ese sin género universal de alguna manera lo que hace es la abstracción. Sí, en realidad lo que hace es tomar un elemento particular y transformarlo en universal. En el caso que vos señalás es, digamos, lo que se transforma en universal es lo masculino. O sea, pero se borra la masculinidad y se dice, esto es lo universal. ¿Sí? Bueno, eso es el típico movimiento del universalismo. Digamos, el eurocentrismo hace la misma operación, o sea, siempre se hace la misma operación, digamos, ¿no? La idea de la habitabilidad, borrando las geografías, las diferencias culturales, hace la misma operación, y esto siempre fue una tensión que fue vertebral también, por lo menos a los diseños, ¿no? O sea, cuál es el diseño que parece más cercano a nosotros, el más lejano, la imposición de normas externas, la imposición de valores que no son los nuestros, y toda esa discusión, que es una discusión que se la viene dando hace muchos años, me parece que, digamos, sin caer en maniqueísmos, me parece interesante, digamos, reponerla por la cuestión de no está resuelta esa tensión, pero es interesante dejarla en suspenso y no cerrarla poniendo algo que es para quedar bien, pero que en realidad no resuelve el tema, no lo resuelve. Y me parece que cerrar el texto con esas preguntas es de nuevo volver a poner los términos en disputa. O sea, esto se está discutiendo. ¿Es posible, digamos, algo sin género en la medida que lo generalizado ya tiene un componente ideológico, político, etcétera? ¿Es posible suspender eso? Y en principio, y algo que es mucho más interesante, o sea, cómo representar la diversidad, que esa me parece que es una pregunta clave, ¿no? Así que bueno, lo mío no fue por el lado de la industria, me parece que son dos miradas complementarias, pero eso es lo que a mí me pasó con tu trabajo, me parece que es muy potente por las líneas de discusión que abre. Bueno, felicitaciones por el texto. Comparto lo que dijeron las compañeras sobre la importancia, la relevancia y la actualidad y el desafío también al ser tan actual el tema y tan polémico y tan instalado además por fuera del ámbito académico, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo tomar esa posta y dar una mirada que de algún modo desacomode algunas cosas que circulan y que no están tan buenas. Concretamente quería decirte que me disparó muchas preguntas para pensar también los temas que yo trabajo más vinculados con el arte, así que también te lo agradezco eso. Pensaba cómo en ese contexto de la gran renuncia, ¿no? Cuando vos hablás de ese debate presente en torno a la neutralidad, en el diseño, en la arquitectura, el movimiento moderno, cómo en esas vanguardias de entreguerras sí pudieron poner en cuestión la definición cerrada de los límites disciplinares, ¿no? Y tratar de ampliar, de correr esas fronteras, incluso en experiencias como, no sé, pienso donde se articula justamente arte y moda, también hubo un intento de reivindicar la moda como algo también masculino, pero no se llegó a ese cuestionamiento del binarismo de género, un poco como dice Verónica, no se lo vamos a pedir tampoco, pero digo, cómo en esa imaginación posible de lo que se podía transgredir, hasta ahí llegaron, pero pensaba, y no lo sé, tal vez tengas vos alguna referencia o las compañeras, ¿qué pasó con la vanguardia soviética postrevolucionaria? Donde ahí sí hubo un fuerte cuestionamiento al lugar de lo masculino y de lo femenino, desde lo político, y también al lugar de la propia moda y el cambio permanente y la industria, pensar una ropa que dure, que no haya que cambiarla, que trascienda las temporadas. Digo, ¿qué pasó ahí? Me pregunto, me dan ganas de saber y de conocer, no sé si lo tenés visto, pero por ahí tenés alguna referencia.
Y después la otra cuestión que se me ocurría era cómo esto del unisex masivo que marcás en los 80 y los 90, también hay ahí una aparición, un hombre que vuelve a reivindicar la moda para sí, como se ve, no sé, en casos emblemáticos del rock primero, pero que después empieza a salir de esos círculos de artistas. Y pensaba también ahí cómo juega el papel de lo masculino en esa constitución de un discurso que lentamente va a decantar o a devenir en gender, ¿no? Como también ahí ese hombre que es interpelado y que dice, bueno, cosméticos, arreglos, se hablaba en un momento del metrosexual, ¿no? Como de, bueno, ahora los hombres también nos arreglamos, volver a tener ese ámbito de la belleza disponible. Bueno, también podría pensarse qué lugar jugó esto en esa constitución del discurso y gender, ¿no? A partir de los 90, 80. No, eso puntualmente, creo que con eso estoy ahora. Bueno, quería enunciar un temita que me llamó la atención y no lo había explayado, que es la neutralidad como opuesto a estructuralismo, ¿no? Neutralidad y postestructuralismo. Pido disculpas porque estoy transgrediendo, no pude leer el texto, así que si eso lo explicas en el texto pido disculpas. Lo mismo me interesa mucho lo que se mencionó acá también de algo, la transición entre el niño y el adulto, que no es de género, pero que yo la viví porque nací en el año 40 y me parece que todo lo importante del siglo ocurrió en los años 60. Por ejemplo, aunque en el momento no me di cuenta del todo, por ejemplo, la vestimenta también de género y la transición entre el niño y el adulto, ahí se revolucionó todo. Bueno, esos dos temas, ¿no? ¿Cómo cierro esto ahora? Claro. Bueno, primero agradezco todos los comentarios y los que no comentaron, pero que estuvieron atentamente escuchando. Es difícil cerrar este trabajo porque, bueno, justamente lo que plantea es todo lo opuesto, ¿no? Como dejar pensando algunas cuestiones, no voy a poder responder todo, pero algunas. Por ejemplo, Paulo, que me marcaste en relación a la industria, sí, me parece como fundamental incluir, porque de hecho lo que ha estado pasando en los últimos años es que queda ahí, ¿no?, el interrogante, si la industria se lo apropia, si hace de la diversidad una, digamos, marketing. Me parece que mirarlo, se puede señalar y se puede problematizar, pero no me quiero quedar solo ahí. Me parece que si la industria lo está mirando es porque socialmente hay algo ahí que no se lo quieren perder, porque es más potente ese cambio. Después, obviamente, la industria hace de la diversidad una diversidad estetizada, ¿no? O sea, incluyen en modelos en la pasarela transgéneros que desfilan como varones, como mujeres, o sea, colecciones femeninas, masculinas, hay gender, pero hay el componente de clase. Pensar las temáticas de género por fuera de las temáticas de clase es casi inviable, ¿no? Porque está completamente articulado a lo interseccional, el género, la clase y la raza son variables que están permanentemente ligadas. En algunos momentos prevalece más alguna cuestión, pero no podemos pensar una por fuera de la otra, y eso lleva al tema del cuerpo, porque es el cuerpo de clase, qué cuerpo. Y es interesante también resaltarlo porque las ciencias sociales tienen una deuda con el tema del cuerpo, no solo el diseño. O sea, hay el primer prejuicio con el tema del cuerpo viene desde las propias ciencias sociales, donde también en los últimos años hay como una recuperación, ¿no? Bueno, la clase, pero eso encarna en corporalidades y creo que también se está revisando algunas teorías, incorporando la cuestión de la corporalidad. De hecho, tampoco hay mucho acuerdo si hablar de cuerpo, hablar de corporalidad, porque unos ya se van para la fenomenología y ahí quieren hablar de otras cuestiones, pero bueno, Bourdieu cuando habla del cuerpo está un poco hablando en términos también fenomenológicos. Y ahí es el cuerpo, pero ese cuerpo no está desnudo, es el cuerpo vestido, y ahí trae a la indumentaria como también
como un factor hasta político. Bueno, eso por un lado, ¿no? Lo de las vanguardias, por ahora te la debo. Bueno, pensar creo que la cuestión que subyace de fondo es la cuestión de la subjetividad moderna, ¿no? Creo que lo que está cambiando es eso, y nuestras categorías de pensamiento siguen siendo binarias, nos socializamos en un esquema patriarcal binario que ahora se está rompiendo, y me parece que estamos viendo un poco para dónde va el mundo, pero realmente hay cosas que van superando ya en la cuestión de por qué traer el postestructuralismo, porque el postestructuralismo incomodó de entrada haciéndonos repensar el lenguaje. Entonces, hoy por hoy, para dar una clase, hasta hace un tiempo era todos y todas, ahora, pero por ahí alguno, ya en todos y todas quedó binario. Entonces, hablar con la E, pero yo no estoy acostumbrada a hablar con la E, entonces no sé si, bueno, ¿no? Esas cuestiones, no sé, 5 años atrás no estábamos hablando de este tema de la E, esto que, no sé, yo por lo menos, como demasiado. Pero nos está hablando justamente de que un paradigma que se va y viene otro, y tampoco quisiera, un poco ahí retomando a Arfuch, ¿no? La idea de neutralidad hoy, si bien tiene, la llamamos igual, pero no es la misma idea de neutralidad del movimiento moderno. Esa misma idea no es la copia que se traslada literalmente. Creo que por ahí el desafío para mis próximos trabajos, incluso en este, es construir esa, o sea, la neutralidad la pienso como una categoría política, pero no como, esto es lo mismo que en la época del positivismo tiene un fuerte sesgo positivista la cuestión de la neutralidad, y ahí el postestructuralismo va a ser, en el trabajo está mencionado, pero van a ser la corriente de pensamiento que va a discutir contra esas categorías que son fundantes de la modernidad, y van a invitar a repensar el lenguaje, incorporando el giro performativo. Y bueno, eso llega al campo de los estudios de género para pensar el género no como algo dado de la naturaleza, sino como una construcción social. Entonces con todo este componente, que en definitiva estamos hablando de subjetividad moderna, de identidades, es cómo se diseña la indumentaria de estas nuevas subjetividades. No sé, creo que y un poco cierro con lo que comencé, poner en tensión esto de lo neutral y lo diverso. Si bien no es la misma neutralidad del siglo XIX, qué tan vanguardista, porque de hecho tiene un componente vanguardista y disruptivo lo agender, porque lo tiene, pero pienso que en la cocina del diseño o en espacios académicos, parece que está bueno que nos detengamos a pensar un poco en estas cuestiones, ¿no? Como digo, cada categoría académica que utilizamos es una categoría política, no hay categoría neutral posible. No sé si queda algo más por decir, pero hasta acá creo que esto. Muy bien. Bueno, gracias.